Y acá, un poco para que empiecen a tener conciencia, y les hago una pregunta, no para que me respondan, sino para que se le empiecen a poder ir haciendo, se empiecen a hacer la pregunta. Hay emociones, de estas 7 que ya hemos visto, si quieren se las pongo de nuevo, de estas 7 emociones, cada emoción, cada una de estas emociones ha descubierto Susana Bloch, y lo hemos visto en talleres, lo hemos sentido, esto es lo que hacemos también en los talleres presenciales, vivenciales. Hacemos que cada persona sienta 5 niveles distintos de cada emoción. O sea, cada emoción, ¿no? Elijan cualquiera, por ejemplo, no sé, el enojo, ¿no? El enojo tiene 5 niveles emocionales, ¿no? Tiene como 5 intensidades distintas, ¿sí? Lo interesante es darse cuenta que uno es responsable de ponerse en un nivel de intensidad o en otro nivel de intensidad. Uno es el que puede hacer eso o no. Y que eso existe dentro de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, el nivel emocional de la ira podrá ser, aclaro una cosa más, para cada persona esto es distinto. Nosotros en los talleres vivenciales se los facilitamos que lo vivan, que lo sientan, que lo experimenten. Pero el nombre que le van a poner a cada nivel emocional depende de cada persona. No es que hay una verdad de cuáles son los 5 niveles emocionales de cada emoción. No, cada persona lo va a sentir y lo va a poder, le va a poner un nombre distinto. Porque esto es muy único, muy particular. Piensen que si tenemos 7 niveles emocionales, trabajemos con las 6 emociones básicas de Susana Bloch. 6 emociones básicas, 6 por 5, 30. O sea, tenemos 30 tipos distintos de emociones para empezar a aprender de emociones básicas. Por eso decimos que somos analfabetos emocionales. Porque una persona estándar, me pongo a hablar en la calle y maneja 7, 8 emociones, le diría, 5, 6, 7, 8 emociones. Es el promedio normal que maneja una persona. Pero un inicio de manejo emocional tiene que ver con poder ponerse a uno mismo en por lo menos unas 40, 45 emociones. Porque tenemos que trabajar con las emociones mixtas. Por ejemplo, la vergüenza no es una emoción básica, no está acá en esta lista. Porque aunque, por ejemplo, la vergüenza es es mixta porque tiene un poco de miedo y un poco de alegría. ¿Sí? Tiene cara de alegría y la gente que está vergonzosa se está riendo, ¿vieron? Pero tiene respiración de miedo, cortito acá, pero se está riendo. ¿Sí? La vergüenza es el mix de alegría con miedo y un pensamiento al medio. ¿Cuál es el pensamiento al medio de la vergüenza? Por ejemplo, hay algo malo en mí, no quiero que se den cuenta, no quiero que nadie lo sepa. Entonces, miren cómo se empiezan a ensamblar las cosas, cuerpo, emoción y lenguaje. Y acá tenemos pensamiento, ¿no? Lo primero, emoción y corporalidad. Pero no me quiero meter en emociones mixtas, que es más complejo, hay que aprender las básicas. Entonces, tenemos un abanico mínimo de 30 emociones a niveles de intensidad que uno debería tener. Por ejemplo, como les decía, la rabia al principio puede ser una molestia, ¿no? Alguien se puede decir, bueno, para mí mi primer nivel emocional del enojo o de la rabia y de la ira, es la molestia. Pero después viene el enojo. Y si va subiendo, 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 por ejemplo, llego al el escalón 5 y voy a tener la furia, ¿no? Alguien furioso, iracundo. Eso va a ser un nivel 5. Está sacado. Está sacado. Está sacado. ¿Y algún nivel emocional es bueno o malo? Ninguno es bueno o malo. Si yo necesito decir que no y quizás me molesta un poquito y digo que no. Pero si en la calle me están atacando, están dañando a mi familia, me están haciendo daño a mí, no hay nada mejor que me ponga el tipo más furioso del mundo para defender a mí y a mi familia. ¿Me entienden? Entonces no hay emociones buenas o malas. Hay gestión emocional de las emociones. Y la gestión emocional es mía. Yo soy el que puede gestionar mis emociones. Como ya les empecé a mostrar, tengo que tener conciencia de mis pensamientos,
tengo que tener conciencia de mi respiración, de mi corporalidad, y hay un trabajo de cultivarlo permanentemente. También puede pasar que no vivencies una emoción en especial nunca. Sí, Cintia, estoy totalmente de acuerdo con vos. Qué buena pregunta que haces. Eh, eh, Hay gente que ha negado alguna de estas emociones, ¿no? Porque culturalmente lo ha vivido de cierta manera, tiene creencias al respecto, lo que sea. Hay personas que, por ejemplo, jamás se dan permiso a estar tristes, ¿no? Como que la pena la tienen totalmente negada. Es imposible estar triste, jamás. Es como que estuviera mal estar triste. O hay gente que jamás se enoja, jamás se enoja bajo ningún aspecto, ¿sí? Ni hablar del erotismo, que hay gente que lo tiene totalmente negado, porque nos han dicho que es algo, que es un pecado, que es algo malo, que es algo que no tiene. Pero si no hubiera existido erotismo, si no existiera erotismo como emoción básica, primero, para que tengan una idea, primero aparece la ternura. La ternura es, esto merece ser cuidado, ¿no? Por eso pasa con los niños, con los cachorros, ¿no? Que nos despiertan la ternura, sobre todo a las mujeres. Cuando nosotros nos sentimos cuidados, cuando en la naturaleza, ¿no? La mujer se siente cuidada, es que puede pasar a un estado de erotismo, por ejemplo. Entonces, el erotismo, si no hubiera existido el erotismo, no hubiera existido la reproducción sobre la faz de la Tierra. Ninguno de los que estamos acá hubiéramos existido. Así de sencillo, ¿sí? Entonces piensen cómo la vida se ha ingeniado los caminos para que nos protejamos, para que nos defendamos, para que aliviemos los dolores, que es la tristeza, ¿sí? Para que veamos posibilidades con la alegría, para que nos cuidemos con la ternura y para que nos podamos reproducir, para que podamos avanzar biológicamente en la vida. El erotismo es una de las emociones que más se orienta hacia la vida, hacia la gente que quiere vivir, que quiere estar plena, que quiere tener energía, ¿sí? Incluso te acordás que estuvimos investigando las emociones del poder, ¿sí? Y una de las emociones una emoción mixta, y uno de los componentes, los ingredientes que necesita el poder, es sentir erotismo. Claro. Porque los niveles más iniciales del erotismo, sí, que no es la excitación sexual, sino en el nivel inicial es la seguridad. La seguridad. Entonces necesitamos, hay una pizca de erotismo en el poder personal. Si no me siento seguro de mí mismo, que tiene que ver con el principio del erotismo, no puedo valorarme, autovalorarme. No aparece. Sí. Entonces también, ¿no? Así como yendo un poquito más, hablando un poquito más, como las personas que son seguras de sí mismas son muy eróticas, son muy llamativas, son muy magnéticas, que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver. Por ejemplo, el erotismo tiene una forma particular de caminar, ¿no? Que tiene que ver, el peso va pasando de un lado de la cadera al otro, ¿no? Es como que va, por eso la sensualidad tiene que ver con esa caminata en el que el peso se distribuye, pasa una cadera, pasa la otra, pasa una cadera, pasa la otra. Los felinos, si ustedes miran cómo camina un felino, ven, tiene una caminata erótica permanentemente un león, ¿no? Es como que tiene el peso y tac, y tac. Las mujeres que son muy sensuales para caminar también hacen exactamente lo mismo, o sea, pasan el peso de un lado al otro, de un lado al otro. Eso hace que se muevan las caderas en la mujer, que es algo sensual, porque tiene también que ver con la invitación a la reproducción, al disfrute de la vida, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más. Nos quedan unos minutos para ver muchas cosas, pero sepan que tenemos, no, bueno, lo vamos a mostrar, lo mostramos, ¿sí? Sepan que tenemos 5 niveles emocionales por cada emoción básica y que uno lo puede ir, es un nivel de intensidad, uno lo cultiva más y llega más, llega más. La idea es que cada uno pueda vivenciar todas las emociones desde el nivel 1 hasta el nivel 5. O sea, que uno pueda estar en toda la gama emocional que existe.